Este 25 de marzo se cumplen 13 años del fallecimiento de la cantante española Rocío Dúrcal tras una lucha contra el cáncer de mama, luego de décadas de éxitos en la música y el cine. La española más mexicana debutó en televisión a los 15 años y a partir de entonces tuvo una exitosa carrera cinematográfica, pero a mediados de los 70, con su llegada a México, explotó su carrera musical. En 1976 conoció a Juan Gabriel, y en 1977 Rocío decidió grabar un álbum entero con canciones del compositor mexicano, cuyo nombre verdadero era Alberto Aguilera Valadez. Fue un riesgo, pues se trataba de un álbum de género ranchero, pero se convirtió en un éxito con temas como Fue un placer conocerte, Fue tan poco tu cariño y Te recuerdo dulcemente. La colaboración entre el mexicano y la española dio para 10 álbumes, uno de los cuales ha sido de los más vendidos en la historia musical de México. Se trató de Canta a Juan Gabriel Volumen 6, que consiguió una nominación al premio Grammy, y contiene éxitos como Costumbres, Déjame vivir y Amor eterno, cuya interpretación se convirtió en un clásico inmediato y uno de los más grandes éxitos de ambos. Pero después de años de exitosa colaboración, Marieta, como le llamaban sus cercanos, y Juan Gabriel se distanciaron. Ella grabó temas de otros compositores y él eligió a otra musa española, Isabel Pantoja. Existieron varias especulaciones sobre su separación. La más aventurada fue publicada en el libro Juan Gabriel y yo, escrito por Joaquín Muñoz, ex asistente del Divo de Juárez, y que recientemente aseguró que el cantante sigue vivo. En su texto, aseguraba que el distanciamiento fue originado por una supuesta infidelidad del esposo de la cantante con Juan Gabriel, quien demandó a Muñoz. En palabras de Rocío Dúrcal, en una entrevista con la periodista Cristina Saralegui en los años 90, sí tuvieron enfrentamientos por el carácter y personalidad de ambos. Aceptó que le levantó la voz al mexicano, pero no se arrepentía. Relató que se reconciliaban a través de cartas, y una noche se reencontraron en un concierto de Juan Gabriel en Monterrey. Cuando estaba el mariachi tocaron Tu abandono, aparecí yo, se dio la vuelta y se quedó sorprendido. Nos dimos un abrazo, le ofrecí disculpas y no va más allá de eso. Para 1997 el dúo volvió a los escenarios como en los viejos tiempos en un breve reencuentro. Lanzaron un disco titulado Juntos otra vez y se presentaron en Acapulco y Jalisco, pero la alegría duró poco. Cancelaron una gira internacional y el público no volvió a verlos juntos, sin que ninguno explicara los verdaderos motivos de la ruptura. Hace un par de años, la hija de Rocío, Saila Dúrcal, dio al programa español Lazos de Sangre otra versión del distanciamiento. Mi madre se empezó a enfadar, porque una vez, Juan Gabriel mandó a alguien a espiar el vestuario de mi madre y ella siempre cuidaba mucho esos detalles.
alguien vio el vestido, y él se mandó a hacer una capa igual. Era como una fascinación de que quería ser como ella, y luego comenzó a cantar las canciones que hizo famosas ella. Empezó a obsesionarse un poco. Cuando Rocío Dúrcal murió el 25 de marzo de 2006, la oficina de Juan Gabriel informó que el artista estaba muy afectado por la muerte de Rocío Dúrcal, y envió sus condolencias a través de su sitio oficial. Sin embargo, no asistió a la misa que se realizó en Madrid ni al homenaje organizado en México. Pero Saila Dúrcal reprochó que, cuando la artista ya estaba enferma con cáncer, él vino a visitar a La Pantoja y no vino a ver a mi madre. Se murió mi madre, y al mes y medio estaba haciendo un homenaje Juan Gabriel de ella. Entonces digo, ahora sí haces homenajes, pero no hablas con ella.